interesante para profundizar, pero el primer inspirado, pues el primer tocado es el escrito original. Ajá. Y los que escribieron copiando los copistas de después. Eso vamos a ver. Está bien. Buen punto. Buen punto. Puedes leer, los de maestría van a leer un librito que si vos tienes de maestría, el que se llama El origen de la Biblia, ahí explica clarísimo la tarea de los masoretas y de la transmisión. Los masoretas, ¿no es cierto? Pero bueno, avancemos, ¿no es cierto? Entonces decimos que la Biblia es divina y humana. La perspectiva reformada, la perspectiva evangélica sostiene que esto es divino y humano. Es la palabra de Dios a través de palabras de hombres. Por ejemplo, miren, el Pentateuco, ¿no es cierto? Es la ley. En el Pentateuco nosotros encontramos a veces la expresión de que esta es la ley de Moisés, ¿no es cierto? Pero en el mismo Testamento, en otras partes, encontramos que el texto dice, esta es la ley de Dios o esta es la ley del Señor. ¿Se ve? Están los dos elementos ahí. Porque si nosotros dijéramos que solo es palabra de Dios, ¿por qué el autor bíblico no puso siempre palabra de Dios o ley de Dios? Pero puso también, esta es la ley de Moisés. ¿Sí ve? Otro ejemplo. Jeremías 1 al 2. Vamos a leer. Jeremías 1. Si tienes, léele. Jeremías 1. Ajá, 1, 2. ¿Tienen? Le leo. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Ananot, en tierra de Benjamín. Ya, hasta ahí da la impresión de que son las palabras de Jeremías. ¿Y quién era Jeremías? Un hombre masculino. Hasta ahí. El versículo 2, ¿qué dice? Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón. ¿Sí ve? La evidencia bíblica lo que está demostrando es que la propia Escritura está diciendo que la Biblia es divina y humana. Son palabras de Dios por medio de palabras de hombres. Por eso es que es las palabras de Jeremías y el versículo 2, palabra de Jehová. ¿Sí ve? Muy bien. Entonces, ¿Se puede mencionar otras versiones? claro, a ver qué tienes, ¿de cuál versión? Hay otra versión en el Sí. Palabra del Señor vino a Jeremías. Ajá. Ese es en el 1. En el 2. Ahí sí ya tenemos que ir a luchar con los textos, los manuscritos. ¿Cierto? Si hay correlación, dice, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Ajá. Palabra de Dios que le vino. Uh-huh. Ya, pero sigue siendo palabra de Dios que le vino. ¿Sí ves? La Entonces, otra es la palabra del Señor que vino a Jeremías. está como raro. No, pero dice lo mismo. Está como lo mismo. Pero está diciendo prácticamente lo mismo. Pero ese es lo que dice el texto, ese es el punto, ¿no es cierto? Ahora, la orientación que nos da la Reina Valera es que como es la traducción más literal, hay que hacer esa observación. Entonces ya tienes un ensayo ahí, por ejemplo. Tema de ensayo, ¿verdad? Muy bien. A ver. Dice palabra de Jehová que vino a. Sí. Dice palabra del Señor que vino a. Solamente está en... Pero en la otra, en cambio, dice palabra de Jeremías. No dice eso. No, Dice, Ah, bueno. en una dice palabra de Jehová. Señor No, que aquí vino dice las a palabras de Jeremías, en la Reina Valera. En la Reina Valera dice las palabras de Jeremías. Las palabras de Jeremías. ¿No es cierto? Entonces, otro ejemplo. Dice, Hebreos 1:1. Dice que Dios habló a los padres por los profetas. Y segunda de Pedro 1:21, si alguien tiene, por favor, puede leer. 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
¿No es cierto? Hablaron, inspirados del Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios, pero Hebreos 1 dice, en cambio, que Dios habló a los padres por los profetas. Pero creo que el conflicto viene porque hay una línea muy fina en ser obra de Dios y pretender que pueda ser una obra de hombre. Claro, por eso. Entonces, el conflicto es nuestra mente, verás. O sea, nuestra mente nos engaña aquí, porque no podemos entender este milagro. No podemos entender este milagro. Nos es difícil para nosotros luchar con eso. O sea, porque nosotros decimos, o es de Dios, no es de los hombres, o es de los hombres, no es de Dios. Pero la palabra es la palabra de Dios por medio de palabras de hombres. Entonces, el asunto está en que aquí está la Biblia, y aquí está la palabra de Dios, y aquí está la palabra de los hombres. Nosotros hacemos una frontera. Están juntas, pero hay una frontera. La realidad es que es así. Están ahí. Pero necesita ser así. Necesita ser así. Claro. Necesita. Si Dios viniera ahora y nos hablara, no sé, ni su presencia podríamos soportarlo, peor. Peor, exactamente. Entonces Necesita ser así. que nos hable a nuestra manera. Exactamente, por medio de palabras de hombres. Hablando de Quiteño. Exactamente. Esmeraldeño también, dale. O macarturnianamente también. ¿Verdad? Entonces, por eso es que eso les digo. O sea, es importante entender que la Biblia es lo que es palabra de Dios por medio de palabra de hombres. No podemos decir, los dos extremos se equivoca, porque en ese momento haces ya una separación. ¿No es cierto? Haces la separación, palabra de Dios o palabra de hombre. O si pones una frontera entre los dos, como hice antes, entonces vos te dices, pero hay un límite. Un límite. ¿Hasta qué punto es palabra de Dios y hasta qué punto es palabra de hombres? Cuando en realidad no es así. No hay ese límite. No hay. Es así. Es palabra de Dios por medio de palabra de hombres. No hay cómo separar eso. No hay cómo. Muy bien. Entonces, eso es lo que encontramos. Dios habló a través de los hombres y los hombres hablan de parte de Dios. Eso es lo que es. Isaías 1:20. Leamos, por favor. ¿Qué fue? No hay. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor lo ha hecho. Pereceréis así. Pero también Hechos 3:21, ¿qué dice? Sí. Tal cual, de cierto, es necesario que el cielo venga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. ¿Ves? Que habló por medio de la boca de sus profetas. Entonces Dios lo ha dicho y habló por medio de sus profetas. Entonces ahí está, esa es la clave. La Biblia es la palabra de Dios por medio de palabras de hombres. Eso es lo que es la realidad. Ahora, los profetas normalmente empezaban a veces así su libro, o sus oráculos, ¿no es cierto? Sus predicciones, sus anuncios. Decía, vino a mí la palabra del Señor. Otras veces en cambio dice, así dice el Señor. ¿No es cierto? Los pastores, los apóstoles también recibieron el mensaje de Dios. Y expresaban en los mismos términos. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses 2:13, si alguien lee, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los que ¿Sí ves? Ahora estamos desde el punto de vista de los receptores. Dice, les hemos enseñado, dice Pablo, pero ustedes no recibieron esto como palabras de hombres, sino como palabra de Dios que es bueno para ustedes. ¿Verdad? Entonces hay el reconocimiento tanto del apóstol como de los lectores de que cuando el apóstol predicaba y anunciaba la palabra, era la palabra de Dios.
Entonces no era palabra de hombres, aunque sí era palabra de hombres. Porque se podía entender con palabras. Entonces es importante eso, ¿verdad? Muy bien, entonces recibieron el mensaje. Segunda de Timoteo 3:16, como ustedes ya conocen de memoria este texto, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Y inspirada por el Espíritu Santo, se entiende, es la obra de inspiración del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esa de la inspiración? Y es ahí un problema de la traducción, ¿no es cierto? Porque inspirar, es decir, aspire, inspire, exhale e inhale. Entonces, esta traducción de inspirar, ahí está mal la traducción, no nos ayuda. Porque el término es, lo que tú leías, es el neustos, que está compuesta por teo, ya saben qué es teo, ¿qué es? Dios. Y acá viene una palabra que se deriva del neuma, que es aliento, espíritu, aire. ¿Sí? Ese es el neustos. Es el aliento de Dios. Entonces es el es exactamente lo mismo que pasa cuando crea Adán, ¿no es cierto? Dice que sopló. Ese es el neustos. Sopló la vida en Adán. Entonces es el aliento de Dios. Eso es lo que es. Entonces no es la inspiración, más bien podríamos traducir ahí, es la exhalación de Dios. Neustos. Sí, porque es con P, es neuma, ¿no es cierto? Sí, está bien, MacArthur. Sí, MacArthur le aprobamos a MacArthur. Aunque está concentrado en otra cosa, pero está bien. Muy bien, entonces, ahora, esto de inspirado, toda la escritura es inspirada, no es que sopló y se escribió lo que se escribió palabra tal cual, sino que es una acción diferente del Espíritu Santo. No es como un chisme, aunque sí lo es. Pero no es esa idea de que él me dijo y yo escribí literalmente. En algunos casos sí, pero no siempre, en todos. Los escritores hicieron eso. Entonces Dios exhala, es el aliento de Dios. Ahora, no nos olvidemos que cuando nosotros hablamos, ¿qué exhalamos? Aire, ¿no es cierto? Las palabras son el vehículo para, por medio del aire, son expresadas, salen de nosotros. Eso es importante en el entendimiento de la inspiración, porque nosotros sabemos que Dios es espíritu y Él no tiene una boca, ¿no es cierto? Él no tiene una boca. Los escritores entendían bien eso. Por eso es que el Espíritu de Dios usa este aire, este soplar del Espíritu para transmitir el pensamiento de Dios. Ahora, detengámonos un ratito en eso. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son como los de ustedes, son más altos, más que los cielos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, entonces está haciendo una distinción clara en el punto de que los pensamientos de Dios nosotros no los podemos alcanzar. Nuestras mentes no pueden acceder a las cosas de Dios, a los pensamientos, a las ideas de Dios. Es imposible para nuestras mentes finitas el cargar la mente infinita de Dios. Lo que tú decías, no podríamos nosotros soportarlo. Por eso tiene que ser mediado por el lenguaje humano. Porque si Dios calla, nosotros no sabríamos nada. Entonces, nosotros sabemos por el recurso del lenguaje, por la comprensión del lenguaje, que las palabras lo que hacen es transmitir los pensamientos. Cuando tú hablas, tú estás transmitiendo pensamientos. No es solo aire, sino son ideas, ¿verdad? Por eso es que las palabras son importantes. Y más todavía dice que cuando de nuestro corazón, lo que tenemos de dentro sale por nuestra boca. Entonces, es lo mismo que está pasando acá en el ejercicio que Dios hace.
son los pensamientos de Dios comunicados por medio del aliento, de ese teopneustos, de esa acción de Dios de exhalarlo para que nosotros podamos entender las palabras, porque de otra manera nosotros no podríamos entender el pensamiento de Dios. Esta es la buena noticia, que Dios habló, que por medio de las palabras humanas el pensamiento eterno de Dios es expresado para nosotros. Entonces uno dice: oigo la voz de Dios. Lo que estoy queriendo decir es: estoy oyendo pensamiento de Dios. Pero entonces estamos diciendo que los autores que escribieron ese pensamiento, ellos sí entendieron todo lo que escribieron. Y ellos, siendo hombres, lo entendieron. Entonces, en un sentido, la Biblia, que es la revelación de Dios que nos dio, sí la podríamos llegar a entender. O sea, en todos estos dilemas, por ejemplo, sobre el bautismo, Claro. y todo eso, sí hay, o sea, el que lo escribió sí sabía. Claro. Ahora, una cosa también es cierta, que por ejemplo, los profetas no entendían todo lo que escribían. Eso es Había cosas, pero no es lo mismo con todos. O sea, otra vez, nosotros no podemos decir: esta es la forma en que habló Pablo y tiene que ser la misma forma en la que habló Isaías. ¿No es cierto? No es, porque hablaban de manera diferente. Entonces, el profeta Isaías, o Daniel, por ejemplo, dice, hace una profecía al futuro. Es posible que él entendía muchas de las cosas, pero el alcance de la profecía él no entendía completamente. Pero lo anunciaba, ¿no es cierto? Isaías, por ejemplo, cuando hace tema él sabía que iban a ser un niño, pero también le dice que él es el príncipe de paz y que va a traer la justicia y la paz. Eso es más lejos que el nacimiento del niño. Entonces, el alcance él no entendía, pero entendía claramente quién era este Cristo y qué es lo que iba a hacer. O sea, entendía lo que escribía. Claro, ¿no? entendía. No estaba en un asunto, o sea, no estaba en ese éxtasis de inconsciencia de sí mismo, sino una cosa que le vino y él escribió. No. O algo que le era extraño. O sea, lo que se refiere a Nadia es de que lo que se escribía estaba dentro de la lógica y razón. Exacto, exactamente. Escribía y decía, porque van a ser, no sé, un ovni. Sí. Claro. El alcance Sí, no. exacto. El alcance no, pero claramente ellos entendían las palabras, porque vamos a ver. Mira, por ejemplo, lo que significa esto, que casi la mitad de la Biblia es historia. Y el Espíritu Santo no estuvo redactando historia. Quienes escribían la historia eran los autores humanos, porque conocían la historia, conocían los libros de historia, los recursos literarios que tenían al alcance, y ellos habían leído, estaban enterados de las noticias, y sobre eso escribieron. Eran conscientes de lo que estaban escribiendo. Entonces, no es así como fumarse una colombiana y en ese momento escribir. Se acaba el efecto y después ya, no, ¿qué hice? No. O sea, ayahuasca, ¿no es cierto? Eso hacen muchas religiones paganas. Claro, los paganos hacen eso. Las drogas o de cosas como el sonido, o sea, cosas así para entrar en un trance y escribir vainas. Exacto, entonces vamos a ver, Isaías 55:10. Otra vez vamos con Isaías. Isaías 55, 10 y 11, vamos a leer, ¿ya? Dice, porque como desciende, pongan atención a los términos acá, ¿no es cierto? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y produce y da semilla al que siembra y al pan que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces nota, hay claramente, o sea, está hablando del cielo y está hablando de la tierra, está hablando de lo alto y de lo profundo, ¿no es cierto? Porque está hablando de que se mete en la tierra para dar vida. Entonces, la palabra de Dios baja y cumple con su propósito. Esta escritura es inspirada por Dios, porque Dios ha hablado comunicando sus pensamientos.
Por eso dice que desciende y su palabra, así como la lluvia baja, así mismo su palabra baja y cumple el propósito. Se comunica para que sea entendida. Porque son sus palabras. Porque dice, porque como desciende de los cielos, ¿dónde está? El 11, así será mi palabra, dice. Así como la lluvia que baja, así será mi palabra. Estoy siendo hereje, dale más. Ajá, dale. Cuando se habla eso de la o sea, en esa, no sé si es la verdad de lenguas diferentes idiomas o tiene que ver con una revelación. Claro, son idiomas que fueron entendidos por los oyentes en el Pentecostés. No es nada de revelación. No, o sea, sí era revelación, pues. Claro, o sea, pero no es. Pero en otros idiomas. Tal vez lo que estás pensando no es esos sonidos que hacen hablan lenguas, unas cosas raras que nadie entiende. No. Eran lengua. Es que hablan las personas que, digamos, como se ve. Hablaron en idiomas, digamos, para ser claros. Idiomas que tú no sabes. Exacto. Y, ¿cómo? No, en el Pentecostés lo que ocurrió es que ellos hablaron en lenguas y fueron entendidas porque había de todo el mundo ahí alrededor. Entonces, claro, vos le oyes a un ruso y son sonidos nomás, pero para vos, pero para el que entiende, claramente, ¿no es cierto? No eran balbuceos inentendibles, era un idioma. ¿Dios que ya estaba escrito antiguamente o era justamente en ese momento de llevar palabra de Dios y el idioma que estaba? O sea, ¿qué hablaron en el Pentecostés? Es la pregunta. Es decir, ¿qué hablaron en el Pentecostés? El Evangelio, el testimonio de Cristo. Eso es lo que hablaron. Pero no queda registrado porque quienes hablaron en lenguas no fueron inspirados para que nos dejen en el escrito lo que ellos hablaron. O sea, hubo algo ahí. Un milagro de la predicación del Evangelio de Cristo en otros idiomas, pero esos hombres que hablaron no fueron inspirados por Dios, no fueron escogidos por Dios para que escriban lo que ellos hablaron. Y hasta ahí nos quedamos. O sea, ¿qué hablaron? Entendemos que es el Evangelio, está bien, pero en detalle no importa en realidad, porque no fueron inspirados. Claro, o sea, y el milagro de las lenguas al final simplemente es que tú no sabes el lenguaje de 5 o 6 personas que están ahí y todas hablan diferentes lenguajes, y ellos lo hacen, dando el testimonio de Cristo, y todos los entienden como si ellos estuvieran hablando su propio lenguaje. Así es. Muy bien, ahora vamos a ver la parte del componente de la Biblia, también es palabra de hombres. Dice, esto es importante para guardar el equilibrio. El Espíritu Santo trató a los hombres como personas. Eran personas responsables, eran personas conscientes, eran personas activas y no como máquinas, ni tampoco en un estado de trance adictivo. No, eran personas, ¿no es cierto? Ahora, estas personas escribieron. Y hay fenómenos en la redacción que lo demuestran, que ellos eran conscientes y ellos lucharon con las palabras para ponerlas por escrito. Es lo que yo les decía temprano al inicio, ¿no es cierto? Los autores bíblicos hicieron un ejercicio importante, literario, de sumergirse en la gramática, en la lexicografía, en todo eso, para poder comunicar las palabras de Dios de manera profunda, de manera completa, para que pueda llegar a un impacto en tu vida. El uso del Hagá en el león es una intención del escritor. Él dice, a ver, ¿cómo te impacto en tu mente? ¿Qué palabras uso para que me entiendas lo que estoy queriendo decirte? ¿No es cierto? Que son los pensamientos de Dios que Él me ha inspirado, pero quiero que entiendas. Entonces voy a buscar el mejor ejemplo para ponértelo. Y es lo que hacía Jesús. Jesús usaba las parábolas. No era porque era un cuentero como el de Muisne, no, él usaba las parábolas porque era este género que le permitía meter en esa historia una enseñanza que él quería impactar en la vida de la gente. ¿Ve? Entonces, esta es la parte consciente, la parte activa del hombre, de la persona. Porque en el fenómeno de las escrituras lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es historia, literatura y encontramos también teología. Esto demuestra que eran palabras de hombres. Entonces, ellos eran bien inteligentes. Cualquiera puede transmitir. Exacto. Imagínate, verás, lee Isaías.
como poesía, como lo que es, o sea, porque Isaías era un poeta de primera línea. Lee como un poema y no puedes dejar de maravillarte de la capacidad literaria de este gran poeta de Dios. O sea, era un tipazo con el lenguaje, un tipazo. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Acaso le vino su don de poeta a Isaías para escribir? No, pues él era estudioso de la palabra. No solamente de la Biblia, sino de la palabra, de las palabras, de las gramáticas. O sea, había que hacía ese esfuerzo importante. Pero don también. ¿Ah? Un don también. O sea, como que Claro, sabemos que es un don de Dios, ¿no es cierto? Es algo mágico, ¿sabes? La gente, o sea, de la noche a la mañana y yo puedo escribir poesía. Claro, o sea, no era tampoco así como cuando uno está enamorado, ¿no es cierto? Ahí uno se inspira. Uno dice, me siento enamorado, me inspiro y te escribo un poema, ¿no es cierto? Entonces ya le conquistaste a la chica y después de 10 años lees, ¿quién escribió esto? O sea, ¿ves? Porque no hay el desarrollo literario, ¿sí? O sea, necesitas capacidades para escribir. O sea, conversen con los escritores, con los poetas y se van a dar cuenta que es gente que está volcada al significado de las palabras, a la historia de las palabras, a ver cómo la construcción de la gramática, cómo es la sintaxis, cómo es esta cosa. Porque ellos quieren transmitirte un pensamiento de la manera más eficiente para hacerte sentir lo que está queriendo decir. Eso es lo que hacían. Lean a David, otro gran poeta. Entonces, ahora también la cosa sería también es que no todos eran poetas. No, claro, no. Por ejemplo, Porque esto, Juan el Bautista no era. Sí, pero él no escribió. Claro, no escribió, pero porque Elías también, o sea, todos ellos, pero siempre había, o sea, siempre se muestra que no es que era gente que tampoco sabía nada. No, por supuesto, eso sí, eso está claro. Pero no todos eran poetas. Había otros historiadores. Lucas es historiador. No, Pedro, pero él en cambio, fruto de su experiencia y relación con el Señor, escribe unas cartas donde muestran, o sea, el foco de él en sus cartas era, ¿cómo yo animo a los creyentes en medio del sufrimiento para que tengan consuelo y esperanza? Eso era la intención de él. Pero cuando le dio sabiduría a Salomón para Ajá. escribir los proverbios, también, no creo que fue Salomón, si me acuerdo, no sé. Ajá. Y Adán anteriormente, no, que Dios le dio ese Sí. O sea, como pudieron haber dos personas que estudiaran un montón de las letras, pero también Dios específicamente a esas personas les dio aparte Claro. del don. Claro, ahora verás. Salomón, cuando el Señor le llama, o sea, le avisa que él va a ser el rey, ¿no? ¿Cierto? Le dice, pídeme lo que quieras, dice, yo quiero sabiduría. Perfecto, sabiduría, pero ¿para qué le dio sabiduría? ¿No es cierto? Para gobernar. Pero también era un gran pensador, un gran sabio, y escribió lo que escribió. Pero tan sabio que tenía 1000 mujeres. A lo mejor eso es ser sabio. ¿Sí ves? O sea, debemos entender a qué se refiere con el tema de la sabiduría, porque claramente el Señor le concede la sabiduría a él, porque Salomón iba a establecer el reino que David ya había inaugurado. Salomón viene a estabilizar, por eso hace el templo, extiende las fronteras, asegura las fronteras, etcétera. O sea, se requería mucha sabiduría para gobernar. En medio de eso también el Señor le inspira para que escriba lo que escribió. Ahora, los proverbios de Salomón, no todos los proverbios eran de Salomón. Entonces significa que había otros también que fueron inspirados por el Señor, que escribieron también proverbios, y Salomón los recogió, hizo una compilación después de proverbios. ¿Ve? Entonces, otra vez, no pensemos que la inspiración y la redacción del texto bíblico era un asunto extático. Eso es puro paganismo y religión orientalista. En éxtasis tú haces algo que no eres consciente. No, los escritores eran conscientes. Algunas veces no eran conscientes, pero la mayoría de las veces, la generalidad, ellos eran muy conscientes. Por eso escribieron, digo, el testimonio de que eran la palabra de Dios. La Biblia es palabra de Dios por medio de palabra de hombres. Es el hecho de que ellos escribieron historia, escribieron literatura y escribieron teología.
Eso es lo que demuestra que ellos actuaron como personas conscientes. Por eso les decía, imagínense que casi la mitad de la Biblia es historia. Entonces, no pensemos nosotros que el Espíritu Santo reveló esta historia de manera sobrenatural a los autores. Daniel, por ejemplo, escribe profecía histórica. ¿Podemos nosotros pensar que él no era consciente de lo que ocurría en Babilonia y todas las fuerzas políticas que había en la historia? Claro, pues, porque él era un acucioso estudioso de los tiempos, ¿verdad? Porque esa era la tarea, por eso era la tarea en la corte del rey, ¿no es cierto? Del emperador. Entonces, los autores humanos tenían acceso a la literatura y a los hechos históricos por eso es que ellos a veces citaron, por ejemplo, Esdras 1, recoge el edicto del emperador Ciro el persa, ¿no es cierto?, que era un rey pagano, y lo incorpora en su libro. El edicto de el Ciro era que él en algún momento en su gobierno, él emite un decreto por el medio del cual él daba permiso a los judíos para que regresaran a Palestina y sean provistos de todos los recursos para que vuelvan a reconstruir el templo. Ese era un decreto de Ciro que se había perdido, pero que Esdras le recoge y le escribe en el texto bíblico. Ahora, ¿el decreto de Ciro fue inspirado por Dios? ¿Sí ve? Entramos en una complicación. El momento en que Esdras recoge para justificar y poner en el propósito de Dios el decreto, en ese momento ese decreto pagano se vuelve parte de la palabra de Dios, porque está intencionalmente buscando un objetivo que nosotros podamos entender, que Dios gobierna en medio de todo eso y va a obrar en beneficio de su pueblo, aun cuando el emperador Ciro no sabía qué estaba haciendo. O sea, digamos al mismo nivel de si los romanos construyendo las carreteras, lo que dijiste exactamente. Entonces no sabían, pero el Señor ha usado. Entonces pero en este caso son incorporados al texto bíblico. Lo mismo pasa con Lucas 1. Dice, ¿qué investigó Lucas? Bueno, él investigó mucho, leyó mucho, conversó mucho, ¿no es cierto? Lucas 1:1. Entonces no hay pasividad. Hay una intención de investigación, hay un esfuerzo, hay un papel activo. El hecho de que el Espíritu Santo inspiró, en ese caso, Él también está guiando en la investigación histórica, porque no todo lo que sucede en la historia es incorporado en el texto bíblico, son aspectos, elementos que contribuyen a la comprensión del mensaje bíblico que son incorporados. Otros muchos quedan por fuera. Aún los mismos autores bíblicos escribieron otras cosas que no fueron incorporadas en el canon bíblico. Pablo escribe una de las cartas a los Corintios. Hay una tercera carta que está perdida, que no sabemos. Entonces, ¡ay, qué pena! ¿Qué habrá dicho esa carta de Pablo? Porque Pablo era un hombre de Dios inspirado. Qué interesante sería saber qué es lo que escribió en beneficio de la iglesia. No importa, no servía. Para la iglesia esa carta no sirvió, porque no era inspirada. Era un escrito de Pablo nada más. Pero, o sea, se podía escribir muchas más cartas. Por eso es lo que ocurrió. Exactamente, eso es lo que ocurrió. Entonces, la inspiración no niega la aplicación de los autores bíblicos en escribir, en investigar, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, en el tema literario, si el Espíritu Santo hubiese dictado cada palabra de la Biblia sin la intervención humana, contendría un solo estilo literario. ¿Me explico? ¿No es cierto? Porque es un solo autor. Pero nosotros encontramos muchos estilos literarios. Encontramos narrativa, encontramos poesía, encontramos parábolas, encontramos prosa, encontramos códigos legales, etcétera. Una serie de acuerdo a las influencias y al aporte que hacía cada uno de los autores. Había estilos diferentes. Por ejemplo, Lucas, que era un gentil, era un experto en el griego elegante. Había otros como Pedro, que en cambio tenía un griego muy rudo, muy popular, ¿no es cierto? Entonces, si el Espíritu Santo hubiese dictado palabra por palabra, debería haber una uniformidad, porque el Espíritu no puede ser elegante literariamente en un caso y un rudo en el otro caso.
No, pues. Entonces, noten cómo la propia manera de ser de los autores estaba también comprometida en la redacción, pero guiados por el Espíritu Santo. O sea, todo aquello que escribieron ellos fue guiado por el Espíritu Santo, y aquello que no fue guiado por el Espíritu Santo no está registrado en términos de la inspiración. Entonces, bueno, hay mención a algunos libros ahí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que estaban ahí, los libros fueron escritos, pero no fueron inspirados ni fueron recogidos como parte del canon. Ahora, en el tema de la teología, cada autor bíblico también ponía su propio tema y ponía su propio estilo y su propio vocabulario cuando escribía. Por ejemplo, hay una variedad de énfasis teológicos. Amós, por ejemplo, ¿cómo se le conoce? ¿Como el profeta de qué? A Amós. ¿Sí han leído Amós? Es de oírle nomás así. O sea, lea usted Amós en voz alta y usted empieza a escuchar hacia uno que está dando y dando y dando y dando. Por eso se le conoce como el profeta de la justicia de Dios. Es el énfasis de él. Oseas, en cambio, es el profeta de qué? ¿Cómo se le conoce? Porque él escoge un tema para escribir. Oseas, el profeta del amor de Dios. Porque ¿de qué cuenta él? De la historia de con su esposa, pues, ¿no es cierto? Con Gomer. Y después está Isaías, por ejemplo. ¿Cómo se le conoce? Como el profeta, en cambio, de la soberanía de Dios. Lebras y vos muestras, pero así, como buen poeta, así es una cosa grandiosa que él habla acerca de Dios. Cosas grandiosas. Cuando habla acerca de la santidad, veíamos en el estudio bíblico, ¿no es cierto? Cuando habla de la santidad, él escribe cosas gloriosas de la soberanía de Dios. Entonces, está ahí él, es su persona. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, a Pablo, ¿cómo se le conoce? Como el apóstol de la... ¿Cómo se le conoce a Pablo? El apóstol de la gracia por medio de la fe. Claro, es a los gentiles, pero es el énfasis teológico de él, es la gracia por medio de la fe. Santiago, en cambio, es el apóstol de ¿qué? De las obras. De las obras, pues. Porque ese es su enfoque. Si ve, él claramente veía que algo estaba pasando en la iglesia, que la gente estaba descuidando las obras producto de la fe, y les dice, o sea, si ustedes no tienen obras, no tienen fe, punto. Juan, por ejemplo, es el profeta de ¿qué? ¿El apóstol de qué? El apóstol amado. Pero ¿cuál es el énfasis teológico del evangelio, de sus cartas? ¿Ah? No, habla de la deidad, pero verás, el Juan 1.1 empieza hablando en el principio, el logos, pero el Juan 3.16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó, y después resulta que encontramos en las cartas también lo mismo. Entonces es el apóstol del amor de Dios. Lean, si ustedes no se aman, ustedes no conocen a Dios, porque aquel que odia a su hermano no puede decir que ama a Dios, a quien no ha visto. Y ve a su hermano y no lo quiere. Ese es el énfasis teológico. Pedro, en cambio, como les decía, es el apóstol de la esperanza en medio del sufrimiento. Entonces, la inspiración no deja de lado el estilo literario de cada uno de los autores. Al contrario, más bien usa su genética, usa su trasfondo, usa su personalidad para impactar de mejor manera, usa su crianza, su preparación, sus estudios. De forma que da forma a los autores bíblicos para que ellos recojan la palabra de Dios y puedan transmitir esta verdad a través de cada uno de ellos. Por eso es que la Biblia es diversa, pero a la vez es una. Son muchos autores humanos, pero vos te das cuenta que es un mismo libro, que es un solo autor, a pesar de esas propias diferencias. Entonces, noten cómo... por ejemplo, este es un ejemplo importante. Lucas era gentil, Mateo, Marcos y Juan eran judíos, ¿verdad? Entonces, cuando ellos describen el ministerio de Jesús en Galilea, hablan de que Jesús pasaba mucho tiempo en el mar de Galilea, ¿no es cierto? Lucas, en cambio, dice
No, pues es el lago de Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué él escribe el lago de Galilea? ¿Alguien está mintiendo? No, la experiencia de él como gentil era que él conoció un mar de a de veras. Él conoció el mar Mediterráneo, eso es de a de veras un mar, no este charco. ¿Se da cuenta? Es como más o menos si usted visitara el lago Titicaca y ve en efecto un lago, viene allá a Huarcocha y dice, esto es un charco. Claro, y hay gente que también puede decir que conoce el Mediterráneo y dice, el mar Mediterráneo, hay una persona que ve el Atlántico y dice, Exactamente, entonces, ¿sí ves? Pero la experiencia de él está contenida en la redacción. ¿Él está mintiendo? ¿O los otros están mintiendo? No, es que el autor humano fue usado por el Señor en sus propias capacidades, en su propia comprensión de las cosas. Porque en ese caso, Lucas debió haber dicho, el mar de Galilea. Y al decir él, el mar de Galilea, estaría traicionándose a él mismo. Porque él tuvo una experiencia de conocer un mar. Pero para mí también esto es muy bonito, porque yo le veo a Dios transmitiendo su pensamiento. Como es omnisciente, sabe cómo me va a tocar a mí la palabra. Claro. Porque me voy a identificar con Juan. Sí. Me voy a identificar con Pablo. Ajá. Y ahí es donde en cambio se hace rema su palabra aquí. Sí. Vamos a pelear con este rema y logos, verás. A ver. Sí. Esa es una afirmación y pregunta. Ajá. Dios es infinitamente consciente de que a él le va a impactar la palabra, su palabra, Ajá. que es la palabra. Pero de todas maneras, lo que estamos viendo no es en un solo estilo ni solamente en una forma de persona que escribe, sino que me identifico con Pedro. Ajá. Yo soy un hombre puro. Pero puede ser que te identificas en un momento, Por eso, pero ese momento, pero en otro momento te identificas con otro, ¿no es cierto? Pero otra vez, pero te va tocando la sí, palabra en un momento especial. sí, pero otra vez, el punto está en no darle peso a la subjetividad de tu comprensión de la palabra por identificación con el autor. Eso es peligroso. No, eso estoy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo, solamente para reafirmar lo que estoy diciendo. A nosotros nos encanta leer, por ejemplo, los proverbios. Qué lindo, o los salmos, qué lindos los salmos. Qué lindo, esa es palabra de Dios que se hace rema en mi vida, el logos, que se hace rema. Pero si yo te digo, muy bien, ahora lee Números. Entonces dices, ay, no, eso no entiendo. Y como no entiendo, lo dejas a un lado y deja de ser lo que es. Ya no ha sido rema, o sea, un logos lejano nomás ha sido. No, todo es la palabra de Dios, todo exactamente. Entonces, la subjetividad hay que tenerle como un perro domado, que ocupe su lugar. O sea, la experiencia no me da profundidad en el conocimiento de la palabra, mi experiencia, mi subjetividad, no, lo dejamos ahí. Porque la palabra es objetiva en tanto en cuanto lenguaje objetivo es, ¿no es cierto? Y en cuanto hace referencia a que la palabra de Dios es el logos de Dios hecho carne. Entonces en esto consiste el tema de omnestos. Es esa exhalación de Dios que guía a los autores a que escriban lo que tienen que escribir bajo su orientación, bajo su guía. Por eso es que una de las doctrinas de la Biblia dice que la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios, pero también cada palabra de la Biblia es palabra de Dios. Entonces, un adjetivo es palabra de Dios, es parte de esa palabra de Dios. Si dice singular, es singular. Si dices plural, es plural. Eso es lo que es. Entonces, cada palabra y toda la palabra es la palabra de Dios. No, en el tema de las traducciones, ahí sí vamos a ser cautelosos.
¿no es cierto? Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de los autógrafos, o sea, los autores que escribieron, ¿no es cierto? Claro, entonces nosotros tenemos manuscritos muy antiguos que son muy fieles, pero los realmente pepa son los que no hay. ¿Por qué podemos imaginar nosotros? ¿Qué tal que hubiese quedado un pedacito, un fragmento del Evangelio de Juan? ¿Qué estaríamos haciendo nosotros? Una procesión entera para ir a ver al museo, ¿no es cierto? El manuscrito del apóstol Juan. Somos idólatras, idólatras, idólatras. Ajá. No, ya no la inspiración, porque la inspiración vino a algunos hombres para que escribieran el texto bíblico. No, es que verás, ahí está el punto. Es el momento que vos dices, hay unos textos bíblicos que se quedaron por fuera, estás entrando en una contradicción, porque todo el que es palabra de Dios y texto bíblico está en la Biblia. Cualquier otro libro que no esté en la Biblia no es de la Biblia, es otro libro. ¿Cómo discernieron ellos? Aquí es cuando se ve la parte del canon, ¿no es cierto? El canon, la formación del canon. Entonces había reglas. Por ejemplo, una de las reglas es que para reconocer, o sea, esto es importante, lo que decía John Stott, no es que la iglesia dio autoridad a los textos bíblicos. Lo único que la iglesia hizo en los concilios fue someterse a la autoridad de los textos bíblicos, que es diferente. O sea, no es que la iglesia tenía la autoridad para escoger cuáles libros son y no son, no, sino que la iglesia reconocía que estos y estos estaban sobre ella, tenían autoridad sobre la iglesia, por eso los aceptaron. Ese es el primer punto. Segundo punto, uno de los requisitos era que sean escritos por un apóstol o bajo la supervisión de un apóstol, lo que decía. O sea, estos Shaliach, que decía Stott, fueron los que Dios, a los cuales Jesús escogió para que escribieran, ¿verdad? Ellos iban a ser la autoridad, la doctrina apostólica era la autoridad sobre la iglesia, porque el Señor había dado esa autoridad. Entonces lo que escribieron ellos bajo la inspiración del Espíritu Santo, eso es lo que son los libros. Entonces, claro, Lucas no era apóstol, pero estaba bajo la supervisión en el contexto del grupo de los apóstoles. Estaba con con Pablo. Y uno puede imaginarse él conversando y averiguándole a Pablo. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Visitando a María, investigando, sabiendo. Estaba bajo la supervisión. Lo mismo pasa con Santiago, que no era un apóstol, no era uno de los 12. Después pasa a ser un anciano de la iglesia de Jerusalén y escribe. Pero estaba en sus inicios bajo la tutela de los apóstoles. Entonces, Hebreos, hay todavía dudas de quién es el autor. Algunos dicen que Pablo. Entonces ahí viene el tema. Y ahora entonces, Hebreos, ¿qué hacemos con Hebreos si no sabemos con seguridad que fue escrito por un apóstol? Entonces viene el otro criterio. Uno que sea escrito y otro que tenga concordancia en la doctrina con el resto de los libros. Si hay alguna contradicción, entonces quedaba excluido. Entonces pasaron el filtro. Santiago demoró mucho en pasar el filtro y ser aprobado. Lo mismo Apocalipsis. Pero finalmente fueron aceptados su autoridad. Otro requisito era que, como no tenemos nosotros, ellos no tenían la Biblia así como nosotros podemos tener acceso fácilmente de comprar en la tienda una. Entonces ellos tenían copias que estaban diseminadas por allí. Entonces había iglesias que tenían algunas cartas de Pablo, quizá uno que otro evangelio. Entonces la manera como se reconocían era que aquellas iglesias que fueron fundadas por los apóstoles y que esas iglesias reconocían a esas cartas y a esos libros como autoridad, ese era un principio importante. Entonces, por decir, si la iglesia de la Quito Norte, la iglesia de la Gracia, las iglesias más importantes y más sanas en doctrina,
ellas reconocen estos libros como autoridad, entonces nosotros vamos a reconocer que es así. Entonces fue un ejercicio importante que hizo la iglesia en aquella época, un esfuerzo importante. ¿Para qué? Para reconocer la autoridad de estos libros para la iglesia. Y eso fue un ejercicio importante, clave. Pero otra vez, guiados por el Espíritu, ya no inspirados, sino guiados por el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que mora en nosotros, y el Espíritu Santo que está contenido también en las Escrituras, porque también tenía en el Antiguo Testamento, etc. Y que obra en la iglesia. Entonces, finalmente, lo que podemos nosotros reconocer, como buenos hombres de fe que somos, y mujeres también de fe, ¿cierto? Entonces, es reconocer que el Espíritu Santo guió a la iglesia en fidelidad a su propia palabra, para que reconozca la autoridad de los libros del Nuevo Testamento y sean recogidos en el canon bíblico. Sabemos, eso es clarísimo, que el Espíritu Santo fue quien guió para que eso se haga, ¿no es cierto? Entonces, la clave para entender, por eso es que, otra vez, los paganos a nosotros nos dicen, la iglesia dejó por fuera los libros verdaderos. Eso es una mentira, porque los libros verdaderos son los que están, los libros que no están son los falsos, y las razones son estas. Ningún apóstol puede dar testimonio. Mira, los paganos eran tan astutos en esto, que muchas veces utilizaban, porque sabían que la iglesia tenía esa salvaguarda que decía, si no fue escrito por un apóstol no vamos a aceptar. Entonces, ¿qué hacían los paganos? Escribían libros, los gnósticos sobre todo, escribían libros y les ponían el nombre de uno de los apóstoles conocidos. Entonces, el evangelio de Tomás, o el evangelio de Esteban, o había el evangelio de Jesús, o otros evangelios de Juan. Pero era un recurso de engaño para que sean canonizados. ¿Y esos son los apócrifos? Esos son los apócrifos. Es cierto que la versión Reina Valera hasta 1509, pues, Ajá, sí. incluía ciertos libros que ya en la nueva versión de 1909 9. estaban. Ya, sí. En efecto, así es como fue. O sea, tanto Cipriano Valera como el otro, ¿cómo es? Casiodoro de Reina, o sea, sí, Casiodoro Reina y Cipriano Valera, los de Reina Valera en ese orden, ellos incluyeron los libros deuterocanónicos o apócrifos, pero los del Antiguo Testamento, no los del Nuevo, ninguno del Nuevo, nada del Nuevo. Pero los del Antiguo Testamento sí, que son, por ejemplo, Macabeos, Tobías, Judith, el libro de Enoch, etcétera, que hay unos cuantos más por ahí, no son muchos, pero que ellos les incorporaron en su traducción, pero pusieron una nota diciendo esa salvedad: estos no son libros canónicos, no son libros inspirados, pero se incluyen para la instrucción del pueblo, que es lo que Tertuliano también hizo, ¿no es cierto? Que es lo que la Iglesia Católica ha conservado. Por eso es que la Iglesia tampoco dice que estos libros sean canónicos. No dice la Iglesia Católica que son canónicos. Los usa como que fueran canónicos, eso sí es otra cosa, pero no dice que son canónicos. Lo que dice es que son deuterocanónicos, es decir, otro canon. Nosotros, en cambio, como somos más radicales, no andamos con medias tintas, decimos, no son libros deuterocanónicos, son libros apócrifos. Punto. Y no reparamos en leerlos, a no ser que usted sea un curioso de la lectura histórica, la literatura de la época, etcétera. Entonces se pone a curiosear, a aprender de ellos. Y que es buen ejercicio hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si usted quiere conocer un poco más acerca del periodo intertestamentario, 400 años de un periodo donde no hay revelación bíblica, de inspiración de ningún tipo, lea 1 y 2 de Macabeos y va a conocer la historia de los judíos. Dice, no, ¿qué pasaría? Es un misterio. No, ahí está. Pero no son inspirados. Claro, son autores históricos que también concurren con la historia. Exactamente. Por ejemplo, Macabeos es cuando el imperio griego llega, hay sí, cosas que pasan. Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer un break de 10 minutos. Vamos a un cafecito y regresamos ya para la última media hora. ¿Ya? Muy bien, y ya abrimos el espacio para las preguntas.
Ya, sí, ya te doy. En la lección 2, el texto de Ronaldo Janco, que se llama Lámpara es tu palabra. Entonces, cada uno de los temas yo solamente voy a mencionar la doctrina, un texto de respaldo y algún comentario, pero ya no alcanzamos para entrar en el detalle, pero en el material ustedes van a tener con mayor detalle. Solamente quiero hacer una referencia. Está, cameraman. Solamente voy a hacer una referencia a este aspecto de la bibliología. Solamente como un indicativo, ¿verdad? Mire, por ejemplo, lo que dice la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Porque el debate estaba alrededor de eso, ¿no es cierto? Si la palabra de Dios, si la Biblia es la palabra de Dios por medio de palabras de hombres, los hombres pudieron haberse equivocado. Entonces ahí entra, ¿no es cierto? Por ejemplo, Josué dijo que el sol se paró, pero la ciencia dice que el sol no gira alrededor de la tierra, es al revés. Entonces, puesto que los autores no conocían de los avances científicos, el autor cometió un error en el momento de la redacción. Y ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, y alrededor de eso se hace críticas con respecto a que la Biblia contiene errores. Frente a ese debate que ya lleva más de un siglo, este grupo de teólogos eruditos, dice como 300 en 1978 se reunieron en Chicago para hacer esta declaración. Dicen cosas como estas, por ejemplo. Están los artículos. Voy a leer solamente unas dos que había señalado. Aquí está. El artículo 13, por ejemplo, dice: afirmamos que el uso de la palabra inerrancia es correcto como término teológico para referirnos a la completa veracidad de las Escrituras. Negamos que sea correcto evaluar las Escrituras de acuerdo con las normas de verdad y error que sean ajenas a su uso o propósito. Negamos además que la inerrancia sea invalidada por fenómenos bíblicos como la falta de precisión técnica moderna, las irregularidades gramaticales u ortográficas, las descripciones observables de la naturaleza, el reportaje de falsedades, el uso de hipérboles y de números completos, el arreglo temático del material, la selección de material diferente o versiones paralelas o el uso de citas libres. Luego dice 14, afirmamos la unidad y consistencia intrínsecas de las Escrituras. Negamos que presuntos errores y discrepancias que todavía no hayan sido resueltos menoscaben las verdades declaradas en la Biblia. ¿Sí ve? Entonces, las declaraciones, al igual que en el siglo II, la Iglesia hizo el credo apostólico, que fue una manera de recoger en una síntesis las doctrinas fundamentales que sostenían la Iglesia para cuidar la Iglesia. Asimismo, estas declaraciones nos ayudan a nosotros a entender cuál es el punto de vista bíblico acerca de el tema de la inerrancia. O sea, no negamos el debate, lo que negamos es las razones y los argumentos que dan para decir que la Biblia tiene errores, y esta declaración nos ayuda en esos rechazos. Por eso las declaraciones son claves para entrar en el debate, conocer cómo funciona y qué argumentos nosotros como cristianos podemos tener. Eso es un recurso, una ayuda para la apologética. Y también tenemos la experiencia de lo que son los catecismos, las doctrinas o las confesiones de fe, sobre todo las de los siglos el siglo de la Reforma Protestante. Entonces, dice, por ejemplo, en la Confesión de Fe de Westminster, en el capítulo correspondiente a las Sagradas Escrituras, en el párrafo 6, dice: la totalidad del consejo
de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesto en la Biblia, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la Biblia, a la cual nada debe añadirse en ningún momento, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en la Biblia.